Presencia Politécnica en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Mi nombre es Janet Aburto y el día de hoy me encuentro transmitiendo desde el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán. Para esta emisión tengo el gusto de que nos acompañe el doctor Huitzimengari Campos García. Bienvenido, doctor. Gracias. Para dar inicio a esta emisión, comenzaré señalando sus datos curriculares más destacados. Él es doctor en Ciencias en Recursos Genéticos y Productividad, Fisiología Vegetal por el Colegio de Posgraduados, candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Es biólogo con experiencia en fisiología vegetal, bioquímica y estadística. Experto en caracterizar el proceso de fotosíntesis mediante fluorescencia de clorofila, intercambio de gases en el espectro infrarrojo y técnicas bioquímicas. Ha trabajado en el estudio de los mecanismos de las reacciones de luz fotosintéticas, en los procesos de disipación del exceso de energía luminosa y fotosíntesis en plantas de chile, pimiento morrón y agave pulquero en condiciones de estrés hídrico. Adicionalmente, ha trabajado en el estudio de la señalización química entre la raíz y tallo para la optimización de la eficiencia en el uso del agua por la planta en un sistema protegido hidropónico de producción de jitomate. Actualmente está laborando en este centro mediante una cátedra CONACYT para trabajar en el proyecto Caracterización y aprovechamiento sustentable de plantas silvestres en el noroeste michoacano, dentro del cual se pretende realizar actividades de identificación y separación de metabolitos secundarios, elaboración de proyectos, docencia, formación de recursos humanos de posgrado y licenciatura. Algunas de sus publicaciones más destacadas son producción de pepino en ambientes diferenciados por mallas de sombreo fotoselectivo, la aclimatación fotosintética al estrés por sequía en plántulas de agave salmiana es dependiente de la disipación térmica y el aumento en el flujo de electrones hacia el fotosistema. Limitaciones estomáticas y no estomáticas en plantas de chile pimiento morrón durante estrés hídrico y riego de recuperación. Bien, doctor, para dar inicio con esta emisión dada tu línea de investigación, me gustaría iniciar sobre los aspectos generales del tema, ¿verdad? Esta problemática del agua y la actividad agrícola, abordarlos de manera general y posteriormente enfocarnos en aspectos específicos sobre tus investigaciones y proyectos. Aquí iniciaría con la siguiente pregunta. Considerando que en el planeta Tierra más del 70% de la superficie está cubierta de agua, ¿cuál es la distribución de este recurso vital para todo ser vivo? Muy bien, Janet, pues gracias por la invitación a este programa. Y como bien refieres, pues aquí vamos a tratar el tema del agua en la agricultura. Principalmente daremos un pequeño bosquejo en lo que se refiere a la situación del agua a nivel mundial, en México, y posteriormente terminaremos con mi quehacer científico en este sentido. Como bien preguntas, aunque cuando vemos al planeta y como ya bien dijiste, pareciera que hay mucha agua en los océanos, el 97% de esta agua es salada, entonces no podemos utilizarla. No obstante, el 3% restante de esta agua es una gran cantidad, cerca de 40 millones de kilómetros cúbicos. Un kilómetro cúbico equivale a aproximadamente 1 millón de millones de litros de agua. Entonces es una gran cantidad de agua. Sin embargo, esta agua dulce se mantiene como hielo en los glaciares y es cerca del 2% de esta agua. Por lo tanto, el 0.7% restante es agua subterránea y el complementario 0.3% se encuentra en lagos, suelo, atmósfera, ríos y otras fuentes. De tal manera que para uso en los seres vivos, para uso con nosotros como seres humanos, en la industria, en la agricultura, solo queda el 1% que puede ser utilizado. En este sentido, me gustaría que nos comentaras específicamente en nuestro país cuál es la situación que prevalece en el recurso hídrico. Aquí me gustaría presentarles unos datos interesantes que ha sacado, o estadísticas que ha sacado la Comisión Nacional de Agua.
A este respecto, México recibe anualmente cerca de 1.488 miles de millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación. De esta agua, el 72.5% se evapotranspira y regresa a la atmósfera. El 22.1% escurre por ríos y lagos y arroyos, y el 5.4% restante se infiltra al subsuelo y recarga los acuíferos. De tal forma que el país cuenta con alrededor de 450.000 millones de metros cúbicos de agua. Sin embargo, esta distribución no es homogénea en toda la República Mexicana. De esta manera encontramos que la podemos dividir a la República Mexicana en dos grandes regiones. La norte-centro, donde solamente se presenta el 31% de esta agua, de la cual comentamos, y la zona sur y sureste, donde se presenta el 69% del agua dulce renovable. Para hacerlo más entendible, veremos algunos ejemplos de unos estados. Por ejemplo, el estado de Baja California presenta solamente 202 milímetros de precipitación, lo que es un valor 12 veces menor a los 2.410 milímetros que se presentan en el estado de Tabasco. Entonces vemos que hay una gran discrepancia en la cantidad de agua que reciben los distintos estados, y sobre todo la mayor parte del territorio nacional, casi 2/3 partes, son por esta razón áridas o semiáridas. ¿Cuál es la situación que prevalece para la región Ciénega en este mismo en esta temática? Para la región Ciénega de Chapala, la precipitación media anual del sitio es de 778 milímetros, y este periodo de lluvias se presenta entre los meses de junio a octubre, más o menos. Por lo tanto, la Ciénega de Chapala presenta un clima semiseco, y el agua subterránea del acuífero, el cual es, según la Comisión Nacional del Agua, el acuífero 1607, presenta un déficit de disponibilidad de agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece ser que las extracciones rebasan a las recargas de este manto acuífero, lo cual pues es un foco de alarma, y como verán más adelante, nos implica tener que llevar acciones para ahorrar agua. Considerando este escenario preocupante realmente de déficit en relación a la disponibilidad del agua, específicamente en la región Ciénega, la importancia de este líquido para la actividad agrícola, no solo en la región, sino a nivel nacional, me gustaría que nos indicaras cuál es la demanda de agua para el caso del sector agrícola. Sí, esto es muy importante. Como veremos en lo que sigue, vamos a ver que el principal usuario del recurso agua es el sector agrícola. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua tiene estas estadísticas a ese respecto. Del volumen total concesionado, sin incluir la generación de energía hidroeléctrica, fue alrededor de 77.321 millones de metros cúbicos de agua. De este volumen, 77% corresponde al uso agrícola, 14% al público y 9% a las industrias que obtienen agua de ríos y acuíferos. Entonces vemos que el sector agrícola es el principal usuario, con un 77%. Para la región Ciénega de Chapala hay algo similar. No tengo datos tan duros en este sentido, pero encontré de buena fuente que las actividades agrícolas y el uso doméstico suman el mayor consumo, mientras que las actividades como la acuacultura de granja solamente se desarrollan en algunos sitios de Zaguayo y el municipio de Venustiano Carranza. Y para ser más enfáticos en la cantidad de agua que utiliza la agricultura, me gustaría poner dos ejemplos que son muy reveladores. Por ejemplo, en promedio, producir un jitomate que pesa 100 gramos, se requiere que la planta evapore 8.2 litros de agua. Imagínense nada más un solo jitomate de 100 gramos, ¿no? Una planta de jitomate saladet de crecimiento determinado a un tallo produce alrededor de 4 racimos. Esos 4 racimos producen alrededor de 10 frutos de 100 gramos, ¿no? de jitomate. Entonces ya vemos que matemáticamente la gran cantidad que requiere una planta para producir los frutos que finalmente serán los que nosotros consumiremos. Otro ejemplo que me gusta mucho es en manzanas. Para producir una manzana de 100 gramos se utilizan 70 litros de agua, por lo que un vaso de jugo de manzana cuesta cerca de 190 litros de agua. Por lo tanto, el sector agrícola ejerce un alto grado de presión, como hemos visto con estos dos ejemplos. La gran cantidad de agua que se utiliza para
cultivar lo que finalmente nosotros consumiremos. De hecho, cuando se discute este tipo de temas a nivel mundial, acerca de la escasez del agua, la agricultura se asocia como un elemento muy ineficiente. Esto se debe a que hay una pobre eficiencia en el uso del agua para riego, entendida como la proporción entre la absorción del agua de riego por el cultivo y la cantidad de agua que es utilizada para regar estas plantas. Definitivamente esto que comentas es preocupante y genera la necesidad de la optimización del recurso hídrico. En el caso del sector primario o agrícola, me gustaría saber si existen otros factores que jueguen un papel importante en la disponibilidad de agua, que puedan llegar a limitarla aún más para el futuro. Así es, Janet, como bien comentas, sí existen factores. Vamos a seguir en esta tónica alarmante, tratando de que creemos un poco de conciencia, ¿no? De que el recurso agua, aunque quizás ya ha habido o hay a nivel estatal, regional, iniciativas de que debemos cuidar el agua, a veces como que no nos queda muy claro. Y sobre todo más si somos áreas que dedicamos un buen de nuestros trabajos y esfuerzos a los quehaceres agrícolas, ¿no? Entonces existen dos factores muy importantes que están modificando la disponibilidad del agua. El primero es el aumento poblacional, que en México, según datos de la Comisión Nacional de Población, se ha quintuplicado en los últimos 65 años, al pasar de 25 millones de habitantes en el año 1950 a 121 millones en el año 2015. Además, entre 2015 y 2030 se prevé que la población aumentará en casi 16.5 millones de personas, con lo que la disponibilidad natural media per cápita de agua nacional disminuirá de 4.312 en lo presentado en el año 2007 a 3.783 metros cúbicos por habitante por año hacia el 2030. Esto con datos de la Comisión Nacional del Agua. Esta problemática no es solo a nivel regional o nacional, es una problemática a nivel mundial. Entonces, se han hecho estimaciones de que 7.130 kilómetros de agua son utilizados anualmente para alimentar a la población mundial. Y se pronostica que sin mayores mejoras, haciendo más eficiente el uso del agua en las plantas o cambios en los patrones de producción de los cultivos, la cantidad de agua perdida por evapotranspiración aumentará entre 12.000 y 13.500 kilómetros cúbicos, lo cual será necesario gastar esa agua para alimentar a la creciente población hacia el año 2050. Otro factor muy importante y que quizás también hayan oído mencionar mucho o se mencione mucho en el argot cotidiano actual es el cambio climático global. Este se espera que tenga un impacto en la agricultura y uso del agua a través de dos rutas principales. La primera es el calentamiento global o el aumento de la temperatura promedio del planeta y los consecuentes cambios que puede traer en los patrones de precipitación. Respecto a esto, para México, por ejemplo, los investigadores han hecho modelos que les llaman modelos de circulación general acoplados, los cuales indican un decremento en la precipitación en mayor parte del territorio, lo cual puede provocar pues escasez de agua, precipitación insuficiente, sequías de distintos periodos de magnitud y duración. Por lo tanto, la producción de los cultivos será aún más dependiente del riego. Como comentas, estos son grandes desafíos que se presentan en relación, como dices, el incremento poblacional a nivel mundial, el aspecto del cambio climático que cambia esto, el cambio de las temperaturas, las estaciones, se modifica estas precipitaciones fluviales, además de pues realmente todo esto relacionado con el aumento en el rendimiento, ¿no? En el logro del rendimiento en cuanto a la producción de alimentos. Es necesario entonces hacer más eficiente este recurso hídrico. Me gustaría saber entonces con qué alternativas se cuentan, hacia dónde nos lleva todo lo anteriormente expuesto. Sí, así es. Como resultado de todo lo que hemos visto, de toda la presión que hay en el recurso agua, de todos los posibles escenarios que pueden suceder, que no son muy gratos o propositivos para el futuro de la humanidad, mejorar la eficiencia en el uso del agua por las plantas se ha vuelto un asunto de gran importancia.
Y muchos investigadores a nivel nacional, a nivel mundial, han estado trabajando, tratando de afrontar este reto. Para comenzar, me gustaría decir que la eficiencia en el uso del agua puede ser discutida desde un punto de vista fisiológico, que es mi área, desde un punto de vista de la fisiología vegetal, como la unidad de carbono fijado por unidad de agua transpirada. A nivel agronómico se habla de la proporción de la acumulación de biomasa o rendimiento. Con biomasa me refiero a la materia seca que conforma a las plantas o a los frutos, y sobre la cantidad de agua que es utilizada en el riego. Entonces con eso se hace parámetros para ver la eficiencia en el uso del agua. Esta eficiencia en el uso del agua se ha ido mejorando en varios frentes. Por ejemplo, aquí mencionaremos algunos. El primero de ellos es el uso de genotipos o variedades que se han seleccionado y que tienen un aumento en esta eficiencia del uso del agua. Son más eficientes al crecerlos en los campos, en los cultivos, utilizan mejor el agua, sin al menos no reducir, en el mejor de los casos, no reducir la producción o el rendimiento. Otro frente que ha abordado o que ha tratado para hacer más eficiente el uso del agua en la agricultura es la adopción de prácticas de cultivo y técnicas de riego innovadoras. Por ejemplo, dentro de estos entran el riego por goteo, el uso de calendarios de riego basados en la humedad residual en los campos de cultivo, la utilización o reutilización, mejor dicho, de aguas tratadas. Otro frente es, por ejemplo, aparte del riego por goteo, es el acolchado con cubiertas plásticas o lo que se conoce como agricultura protegida. En esta agricultura protegida pues entran los invernaderos, la producción de alimentos bajo condiciones de invernadero. Así, en este sentido, países como Israel o España tienen grandes desarrollos en estos rubros, principalmente en riego por goteo y cultivo bajo cubiertas plásticas. Otro país que se ha estado consolidando en últimas fechas como una gran potencia, que es China, se ha convertido en el mayor productor de vegetales en invernadero y ornamentales, con una superficie cercana a los 2 millones de hectáreas y cerca de 15 millones de hectáreas utilizando acolchados plásticos. Los acolchados plásticos también son una alternativa para el cultivo y optimización del agua del suelo en zonas áridas y semiáridas. De hecho, si ustedes han viajado, hacia Tacona, hacia la región acá de La Luz, yo he visto que se han tendido acolchados plásticos. Eso para minimizar la pérdida de agua por el suelo, y lo han estado utilizando en el cultivo de fresa. Sin embargo, estas técnicas de riego no solamente se utilizan en este tipo de plantas, pueden ser como jitomate, calabaza, inclusive melón. Los beneficios que tienen este tipo de técnicas es que, por ejemplo, particularmente hablando de los acolchados plásticos, están asociadas a mayores producciones, una reducción en la evaporación de agua del suelo, menos malezas, menor pérdida de fertilizante, un aumento, por lo tanto, en la eficiencia en el uso del agua, que es lo que se está buscando, y inclusive hay control de ciertas plagas o enfermedades. Además, no son técnicas que se utilicen simplemente ellas solas, sino que se han hecho combinaciones híbridas, por ejemplo, el riego por goteo y los acolchados plásticos. Entonces, sin embargo, aunque el riego por goteo y estas técnicas de acolchados plásticos o cubiertas plásticas son eficientes, todavía hay ámbitos en los cuales se puede mejorar la eficiencia en el uso del agua y que pueden ser muy eficientes para el cultivo de nuestros alimentos. En este sentido, me gustaría que me comentaras cómo se puede mejorar la eficiencia en el uso del agua en el cultivo de plantas.
Así es, Janet, esto ya va más en referencia a mi quehacer profesional. Entonces, aumentar la eficiencia en el uso del agua desde una perspectiva de utilización del conocimiento de la fisiología vegetal, particularmente de lo que se conoce como respuesta de las plantas o los conocimientos acerca de la respuesta de las plantas al estrés hídrico o al déficit de agua, que ya ha habido una gran acumulación en estos, yo te puedo decir, en estos 30 años del presente hacia atrás. Hay una gran acumulación de conocimiento en estos rubros, y aprovechando eso se han desarrollado una técnica de riego que se llama, o una estrategia que se llama déficit de riego. ¿En qué consiste este déficit de riego? Consiste en que los cultivos se desarrollen bajo cierto grado de falta de agua. Entonces, por ejemplo, como vimos en el ejemplo del jitomate o de la manzana, bueno, el jitomate utiliza para un jitomate de 100 gramos 8 punto y algo de litros de agua, ¿no? Entonces esa litro de agua necesaria es lo que se conoce como evapotranspiración potencial. Es más o menos la cantidad de agua que pierde por esta vía y que es necesaria para la producción del jitomate. Entonces esta técnica de riego que se llama de déficit de riego, lo que hace es, nosotros bajamos esa cantidad. Si requiere 8.1 litros, nosotros regamos durante todo el periodo de crecimiento, aplicaremos 6 litros en lugar de los 8. Entonces ya hubo un ahorro de 2 litros. El problema es de que si durante la temporada de crecimiento de nuestro cultivo nosotros regamos demasiado menos, o sea, con una cantidad que sobrepase la necesidad de agua por la planta, esta puede desarrollar ya efectos de estrés hídrico. Si desarrolla efectos de estrés hídrico, entonces va a mermar nuestro rendimiento y ya no vamos a obtener las producciones. Entonces es una de las principales deficiencias que tiene esta técnica. Mas, sin embargo, ha probado que puede ahorrar agua. Además, se ha mejorado. Entonces se han obtenido otras 2 técnicas, más o menos en este principio, y que han optimizado el conocimiento de la fisiología de las plantas. Uno es el déficit de riego regulado. ¿En qué consiste el déficit de riego regulado? Pues también se agrega menos, pero se aprovecha de que hemos encontrado que la fisiología del cultivo o el cultivo en sí mismo tiene diferentes grados de susceptibilidad a la sequía o al déficit de agua en sus temporadas de desarrollo. Por ejemplo, es más sensible en la etapa de floración y de producción del fruto. Entonces uno puede aprovechar y hacer riegos intermitentes de periodo de humedad y sequía durante, por ejemplo, la temporada de crecimiento vegetativo, y eso va a hacer que ahorremos agua porque estamos regando un poquito menos y sin afectar el rendimiento final. Sin embargo, esta técnica tiene un problema, que es necesario que nosotros midamos los límites de tolerancia al déficit de agua de las plantas, y esto llevarlo a la práctica en el campo es muy difícil. Entonces es uno de sus principales limitantes. Además, si aplicamos demasiada agua o si se aplica muy poca, pues ya estaremos afectando severamente el rendimiento. ¿Existe entonces alguna estrategia alternativa al déficit de riego para aumentar la eficiencia en el uso de agua en las plantas? Así es. Yo en particular he trabajado con lo que se llama una técnica de riego que se llama secado parcial de la raíz. Esta técnica alternativa al déficit de riego involucra la exposición de las raíces a un ciclo de secado y humedad de manera alternada, lo que permite a las plantas crecer con conductancias estomáticas limitadas, pero sin síntomas de generar o desarrollar un estrés hídrico o pérdida de turgencia o de humedad de la planta. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica?
Esta técnica consiste en que tenemos nuestra planta y dividimos el sistema de la raíz en dos porciones. Una porción va a ser regada a capacidad de campo con un alto contenido de humedad y la otra se deja secar paulatinamente. Posteriormente se cambia y se riega el lado que primero estaba con sequía y el lado que estaba con riego adecuado se deja secar. ¿Qué aprovecha esta técnica? Aprovecha algo que sucede en la fisiología de la planta, que es que la planta, cuando está en condiciones de sequía, la raíz produce mensajeros químicos que viajan a la parte aérea. A la parte aérea me refiero a las hojas y al tallo. Y principalmente en las hojas hacen que se cierren parcialmente los estomas. Los estomas son estructuras que están en la hoja, solo se ven al microscopio y que permiten el intercambio de gases, salida de agua, pérdida por evapotranspiración, pero asimilación de dióxido de carbono que es utilizado en la fotosíntesis. Entonces, al estos mensajeros químicos que están viajando de la producción del lado seco de la raíz y que modulan la apertura estomática limitándola un poco, pero sin que el cierre sea total, por lo tanto no hay pérdida de una disminución en la fotosíntesis, pero sí restringe la pérdida de agua por evapotranspiración. Entonces eso hace que integradamente en el ciclo del cultivo haya un menor consumo de agua que si estuviera la planta regada en toda la raíz. Y entonces eso tiene ventajas que se resumen en una menor pérdida de agua y por lo tanto un ahorro de agua, de riego. Y además puede traer efectos positivos, o nosotros hemos encontrado efectos positivos, por ejemplo, en parámetros de calidad post cosecha del fruto, principalmente en el contenido de azúcares. En fruto de jitomate encontramos un aumento. Este tipo de ventaja no solo ha sido en hortalizas, también se ha encontrado en viñedos, en la producción de uva. De hecho, en España hay regiones muy interesadas en este tipo de técnica porque ha mostrado que al cultivar las uvas con este tipo de riego hace que la uva producida en estos sistemas tenga mejor contenido de taninos y una serie de parámetros de azúcares que son necesarios para la industria vinícola y que mejoran la calidad del vino. Entonces, tratando de que esto que les he platicado sea más claro para nuestros televidentes, me gustaría que pudiésemos ver una cápsula que hemos preparado para tal efecto. Si te parece bien, entonces, para ampliar toda la información expresada, es momento de ver la siguiente cápsula en la que se habla sobre el ejemplo de aplicación de la técnica de riego de secado parcial de la raíz en la producción de jitomate en invernadero. Ejemplo de aplicación de la técnica de riego de secado parcial de la raíz en la producción de jitomate en invernadero. En las últimas 2 décadas, la investigación en plantas ha encontrado que varios aspectos del desarrollo y fisiología de las plantas son controlados por señales químicas generadas en la raíz en contacto con el suelo seco. Estas señales transportadas por el xilema pueden actuar para modular el crecimiento y el intercambio de gases en la planta. Uno de los principales mensajeros químicos es el ácido abscísico y se sustenta en los estudios que muestran que la síntesis de ácido abscísico en las raíces aumentan en respuesta al déficit hídrico del suelo, lo que ocasiona un aumento en las concentraciones de HABA en el xilema y un aumento en el transporte de HABA por el xilema desde las raíces al vástago. Al llegar a la hoja, el HABA se acumula a una concentración suficiente para actuar en las células blanco y cerrar los estomas y/o para reducir el crecimiento foliar. El cierre de los estomas por el ácido abscísico se da mediante el siguiente mecanismo. Existen receptores de HABA extracelulares e intracelulares en las células guarda estómicas. Una vez que el HABA se enlaza a dichos receptores en las membranas celulares, el HABA induce una transducción de señales en cascada dentro de las células guarda. Este proceso involucra un aumento en el calcio citoplásmico mediante el incremento en la toma de calcio del apoplasto y calcio liberado de las reservas internas. Este aumento del calcio y un aumento en el pH del citoplasma despolariza la membrana celular en las células guarda, causando la salida de potasio y cloro de manera masiva.
De esta manera, el potencial osmótico de la célula se reduce causando que se pierda agua, se reduzca la turgencia celular y que se cierre el estoma. La síntesis de ABA y su transporte desde las raíces puede ocurrir antes de que la disminución del contenido de agua del suelo cause un cambio en el estado hídrico de las hojas. Así, este movimiento de ABA se define como una señal química hacia el vástago que provee información acerca del ambiente alrededor de la raíz. Esta señal alerta al vástago a que tome las medidas apropiadas para conservar el agua que aún queda y aquella que pueda recibir. Este tipo de conocimiento en la respuesta fisiológica de la planta ha sido aplicado por el Dr. Campos y colaboradores en sistemas de producción en invernadero mediante la utilización de una técnica de riego novedosa con el objetivo de aumentar la eficiencia en el uso del agua por las plantas cultivadas. En dicha técnica de riego llamada secado parcial de la raíz, la mitad de la raíz es mantenida con un alto contenido de humedad en el sustrato, mientras que el lado complementario se mantiene con déficit de humedad mediante suspensión del riego. Estos tratamientos se alternan en ambos lados de la raíz, de tal manera que cada lado de la raíz experimenta de manera intermitente ambas condiciones de humedad. En la investigación realizada por el Dr. Campos y colaboradores, se evaluó el efecto de 3 niveles de secado parcial de la raíz en la fisiología y productividad del jitomate, y se comparó con el riego convencional en términos de intercambio de gases, relaciones hídricas, crecimiento, rendimiento, calidad del fruto y eficiencia en el uso del agua. Los resultados que obtuvieron fue que el secado parcial de la raíz mantuvo rendimientos similares al tratamiento de riego convencional de 2.4 kilogramos de jitomate por planta al cuarto racimo en un solo tallo. Sin embargo, las plantas con el riego de secado parcial de la raíz produjeron menos biomasa seca en hojas y tallo, conjuntamente con una disminución en el área foliar por planta, lo que aunado a las disminuciones en la evotranspiración aumentó la eficiencia en el uso de agua hasta en un 33%. Como resultado de los cambios en la fisiología de la planta y el crecimiento en respuesta al secado parcial de la raíz, esto permitió una reducción en la cantidad y frecuencia de los riegos, originando un ahorro en la cantidad de agua utilizada de hasta el 46%. El riego de secado parcial de la raíz no modificó los parámetros de calidad del fruto como el contenido de sólidos solubles o la acidez titulable, e inclusive mejoró la firmeza de los jitomates cultivados, confiriéndoles un mejor atributo en la calidad en el manejo post cosecha. Los investigadores concluyeron que la técnica de riego de secado parcial de la raíz es una opción viable para la producción de jitomate en zonas donde existe una disponibilidad limitada de agua, dado que se mantiene la producción y al mismo tiempo se hace un uso óptimo del agua, además de ser una opción transferible a otro tipo de cultivos. ¿Quisieras dar alguna información adicional a lo que se acaba de ver en la cápsula? Sí, claro que sí, Janet. Me gustaría ser un tanto más enfático en los procesos fisiológicos que se están dando en la planta y que permiten que el secado parcial de la raíz sea una técnica apropiada para aumentar la eficiencia en el uso del agua de las mismas. Entonces, vemos que tenemos a la planta y dividimos su sistema radicular, en dos partes. En una parte con riego a capacidad de campo y otra se deja con sequía. Entonces, usualmente lo que está sucediendo es, de manera o a nivel fisiológico, es que cuando hay un riego adecuado en la raíz, con riego adecuado, la producción de ácido abscísico, que es una fitohormona que está implicada en este mecanismo de señalización entre la raíz y el vástago o la parte aérea o las hojas particularmente, está en concentraciones bajas y por lo tanto en las hojas también se encuentra en concentraciones bajas. Posteriormente, cuando la raíz está con sequía, lo que se hace es hay una mayor producción de esta molécula, de esta fitohormona, el ácido abscísico, y es translocada mediante el mecanismo de flujo transpiratorio que se lleva que ese transporte se lleva
en el xilema de las plantas, en el sistema vascular o conductor de las plantas, que es el xilema, y es transportado del tallo de la raíz, tallo, hacia las hojas. Ya cuando llega a las hojas, este ácido abscísico lo que produce es una cascada, una señalización o una cascada de señales que lo que hacen es modular la apertura de los estomas. Estos estomas ya había comentado con anterioridad que son aberturas microscópicas que constan de unas células guarda que según pierdan turgencia o estén muy turgentes, si están muy turgentes están abiertos y si pierden turgencia cierran, ¿no? Entonces son cambios ahí en las relaciones hídricas a nivel de estas células guarda. Y esta respuesta pues, es modulada en gran parte por las concentraciones de ácido abscísico que aumentan. Entonces, si aumentan, hay un cierre de los estomas. Inclusive en algún momento, ahora que me viene a la mente, se trató de aplicar ácido abscísico de manera exógena hacia las plantas, de asperjar de alguna manera para promover el cierre estomático. Más sin embargo, se ha visto que la respuesta es más compleja que eso y que el ácido abscísico debe de pasar de ahí hacia los sitios de acción en las células. No es tan lineal en ese sentido y no ha sido, se pensaba que a lo mejor podría ser algún tipo de un efecto de antitranspirante, ¿no? En las plantas, que se pudiera utilizar como un efecto de antitranspirante, pero lamentablemente a la hora práctica no ha resultado así. Bueno, entonces vemos que esta fitohormona es muy importante en este evento de señalización raíz-vástago y que se ve modificado en las condiciones de estrés hídrico comparadas con el riego normal. Además, se dan otro tipo de respuestas que están acompañadas con este esquema general. Por ejemplo, también hay alcalinización del pH según la condición de sequía o de humedad adecuada. También puede presentarse en el caso del déficit de riego, si no se modula bien, lo que se conocen caídas en el potencial de agua de la hoja. El potencial de agua es una medida del estado hídrico de la planta. Uno puede saber, midiendo su potencial de agua, qué tan deshidratado está un tejido. El secado parcial de la raíz permite que no haya cambios significativos en este potencial de agua. Y de hecho nosotros hemos encontrado que se mantiene casi muy turgente las hojas de las plantas de jitomate. No hay cambios en el potencial de agua. Eso hace que no haya cambios muy severos en la fisiología total de la planta. Más sin embargo, sí muy significativos al cerrar o al minimizar la apertura estomática. Aunque también se cuestionaba, bueno, si hay un cierre parcial de los estomas o una minimización de la apertura, esta entonces no bloquea, porque vimos que estos estomas también es la ruta por donde se absorbe el dióxido de carbono. Entonces estos estomas no limitan esa absorción de dióxido de carbono, que este dióxido de carbono que posteriormente va a ser utilizado en el proceso de fotosíntesis, fijado por la enzima más valiosa en las plantas, que es la ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa, que es una enzima encargada de fijar el dióxido de carbono y realizar lo que se conoce como proceso de fotosíntesis y entonces producir de ahí todos los esqueletos de carbono que son utilizados en aminoácidos, proteínas, lípidos, por lo tanto ácidos grasos y carbohidratos. Entonces básicamente es la pieza fundamental o el ladrillo para la producción de todas estas moléculas que son necesarias para la vida misma. Bueno, en ese sentido, entonces, si hay un cierre de la apertura estomática, entonces hay una pérdida en la asimilación de CO2. Y nosotros con nuestras investigaciones encontramos que no hay una pérdida en la asimilación de CO2, y esto se debe a que, a diferencia de la transpiración o la pérdida de agua por evapotranspiración, la relación con la apertura estomática, una medida de la apertura estomática es lo que se conoce como conductancia estomática.
Entonces uno puede medir mediante aparatos de fotosíntesis o también se les conoce como aparatos de intercambio de gases en el espectro infrarrojo. Lo que hace uno es pone una hoja en el aparato y mide el intercambio de gases, tanto de agua como de dióxido de carbono. Y se pueden hacer estimaciones de la tasa de asimilación de CO2 y de la conductancia estomática. La tasa de asimilación de CO2 está ligada al influjo hacia la hoja de dióxido de carbono y la conductancia estomática es una medida de la apertura y de la pérdida de agua por evapotranspiración. Entonces se ha visto que la relación entre la conductancia estomática y la transpiración es lineal, mientras que la relación entre la conductancia estomática y la asimilación de CO2 da una manera un poco curva. ¿Esto qué significa? Que si nosotros minimizamos la conductancia estomática mediante esta técnica de secado parcial de la raíz, si es curva, la asimilación no se ve muy diezmada, pero si es lineal, sí, los cambios significativos van a ser muy provechosos en la disminución de la pérdida de agua por evapotranspiración. Y eso es básicamente lo que quería enfatizar de por qué esta técnica de riego puede ser o tiene un gran potencial para ser aplicada en el cultivo de plantas que nosotros utilizamos para nuestro consumo y a la vez tratar de ahorrar agua en la agricultura como tal. Muy bien, muchas gracias. ¿Quisieras dar algunas conclusiones finales en relación a la temática abordada en esta emisión? Así es, bueno, yo quisiera cerrar para terminar esta plática, esta entrevista, con una serie de reflexiones acerca de lo que yo he encontrado sobre este tema, sobre lo que yo he estudiado. Y en primera instancia entonces sería que la escasez de agua, tanto en cantidad como calidad, y el aumento en la competencia por el recurso agua entre la agricultura y otros sectores, está forzando a los agricultores a considerar más seriamente la adopción de estrategias que les permitan ahorrar agua en áreas de producción hortícola intensiva y con suministros de aguas limitados. Esto inclusive, creo yo, adquirirá mayor relevancia si se considera el aumento progresivo en el costo del agua. Entonces, están esos factores que nos están poniendo focos de alerta, focos rojos, para hacer ese traslado. El proceso es muy complejo, hacer que este tipo de adopciones lleguen a todos el sector campesino o los que están dedicados en el área agrícola, es un gran reto, pero tiene que tomarse para poder llevar a cabo el ahorro de agua en la agricultura. Por otra parte, la investigación actual reportada sobre las estrategias de déficit de riego, particularmente en lo que a mí compete el secado parcial de la raíz, pueden ser aplicadas de manera exitosa en varios cultivos hortícolas importantes, con el fin de aumentar la eficiencia en el uso del agua de estas plantas y permitir el ahorro de agua en el sector agrícola. Por ejemplo, de mi conocimiento se ha aplicado esta técnica de secado parcial de la raíz en maíz, ya les había comentado en vid, en la uva. Nosotros lo aplicamos en jitomate, también he visto que se ha aplicado en la producción de chile, pimiento morrón. Y básicamente esas de las que yo recuerdo. Entonces hay un gran panorama para hacer investigación en este rubro. El CIDI aquí esperamos en algún momento seguir haciendo investigación en este sentido para obtener ese tipo de información. Además, esto además es impulsado porque hay resultados contrastantes dentro de la misma literatura científica, a veces inclusive dentro de la misma especie evaluada por distintos grupos de investigación, han encontrado se ven ciertas discrepancias. Por lo tanto, se necesita mayor investigación, un mejor conocimiento de los cultivares que se están utilizando, de las características del suelo que se están empleando y que son parámetros muy importantes que influyen en la respuesta de la planta al déficit de agua. También
hay un amplio panorama para realizar investigación, en lo que se requiere a un mayor entendimiento en la vulnerabilidad de cada fase de desarrollo de las plantas que van a ser sometidas, ya sea a las técnicas que les comentaba, por ejemplo, de déficit de riego, en qué etapa fenológica, en qué etapa de crecimiento son más susceptibles al déficit de agua, en la germinación, posteriormente a la germinación, en el estado de plántula, durante el crecimiento vegetativo, en la floración o en la producción de frutos. Entonces, son investigaciones que se pueden llevar a cabo y que se tienen que llevar a cabo para hacer que estos esquemas de riego tengan un mayor impacto en la agricultura. También se requieren estudios a largo plazo de los efectos del déficit de riego en el desempeño de las plantas con larga vida de anaquel, como los árboles frutales o viñedos. Esto también puede ser áreas de investigación fructífera, cómo cambian, si hay modificaciones en los fotoasimilados que en última instancia van a formar parte de los frutos, si se extiende la vida de anaquel, si mejoran las calidades o los parámetros de calidad post cosecha de los frutos cultivados. Y por último, la posibilidad de extender estas técnicas de riego a un mayor grupo de cultivos hortícolas, incluyendo a aquellos más susceptibles al estrés hídrico, los cuales deben ser objeto de nueva investigación. Pues muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta emisión. Y para continuar con el programa es momento de presentar la sección de noticias a cargo de mi compañera, la licenciada Elizabeth del Río Núñez, en la que nos comentará algunos datos interesantes de nuestro instituto, algunos hechos históricos, así como algunos acontecimientos ocurridos en nuestro centro. Buenas tardes. El pasado 15 de octubre, dentro del programa de actualización a lo largo de la vida, contamos con la presencia del doctor Carlos Francisco Ortiz Paniagua, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la conferencia titulada Hacia la construcción de espacios sustentables. El mismo día se presentó la defensa de nuestro programa de Maestría en Ciencias en Producción Agrícola Sustentable ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para renovar su pertenencia al padrón de programas de excelencia. Del 19 al 23 de octubre, en las instalaciones del CIDIR, llevaremos las actividades relacionadas a la 22ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2015, donde esperamos la visita de aproximadamente 1,500 alumnos. Ya se acerca la fecha para el evento del Festival de las Almas en Jiquilpan, Pueblo Mágico, el próximo noviembre 2015, así que no olvide pasar a las instalaciones de este CIDIR. Tendremos gratas sorpresas. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Elizabeth. Finalmente, si usted tiene algún comentario o sugerencia, por favor comuníquese con nosotros o bien visite nuestra página, cuyas direcciones son las siguientes: la página web www.cidirmich.ipn.mx, el correo electrónico difusión.cidirmich@ipn.mx. Así también los invitamos a ver cada uno de nuestros programas en la página del CIDIR. Gracias a todo el equipo de trabajo que hizo posible esta transmisión y a usted le agradecemos infinitamente su atención y los esperamos en una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que tenga una excelente tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.